de YouTube, gracias por dar apoyo a esta teoría, también gracias por suscribirse al canal. Bueno, dejando de lado esto, le mando un saludo a los Ibanez 3000. Bueno, que empiece el vídeo. ¿Qué hubiera pasado si Zero el Reploid legendario iba a Ixchol de XD parte 3? Nota. Esta teoría es ficticia, solo es una idea que se me dio. Para entender la teoría es necesario ver el anime de Ixchol de XD y o jugar o ver gameplays de los 4 juegos de la saga Mega Man Zero. En la parte anterior, Rias le dijo a Issei que él era un demonio, así uniéndolo al club, presentando a todos. Issei lograría sacar su Buster Gear Zero copiándola y llamando a la base de la resistencia, así Zero le pediría a Ciel una máquina para viajar por las dimensiones. Rias enviaría a Issei a hacer un contrato, así él fracasándolo, así todos se irían a sus casas. Al día siguiente Zero estaría despertándose y vería que Rias le había dejado ropa nueva con una nota que decía: Zero, toma, te dejo esta ropa, úsala para pasar desapercibido en la calle, y que fuera al club. Zero se la pondría y se vería en un espejo. El look de Zero consistía en una camiseta color negro, pantalones de mezclilla color azul y unos tenis de color blanco con negro y una chaqueta de color rojo. Zero diría que me veo bien. Zero se llevaría su pistola y su sable en las bolsas de la chaqueta, así se iría a la academia. Zero iría por un parque, pero se tropieza con una chica. Zero la ayuda a levantarse y le ayuda a levantar sus cosas. Zero vería que la chica era muy bonita, aparte que tenía unos ojos verdes y su pelo era amarillo. Zero le pediría perdón por haberla tumbado. La chica aceptaría la disculpa, pero diría que fue su culpa porque no se fijó a dónde iba, así ella presentándose que su nombre es Asia Argento, y le diría que estaba perdida y que si podría decirle en dónde estaba una iglesia. Zero, por haber recorrido la ciudad, él sabría dónde estaba. Zero le diría que sí sabía y que la llevaría si ella quisiera. Asia contestaría que sí, por favor. Nota. En la primera parte Zero exploró la ciudad, por eso sabe dónde está la iglesia. Zero la llevaría a la iglesia, pero en el camino verían a un niño llorar porque se había raspado la rodilla. Asia lo vería e iría a ver por qué lloraba, así diciéndole que los hombres no lloraban, así poniendo sus dos manos encima de la herida. Entonces un destello verde empezó a verse. Zero vio como la herida del niño desapareció. Zero diría en su mente: ¿qué clase de poder es ese? Es parecido a mi chip de autocura. Entonces Asia le preguntó que si le asustó lo que hizo. Zero diría que no, que es un poder muy interesante. Asia diría que sí, en una forma triste. Zero y Asia verían una colina y Zero diría que es allí en donde estaba la iglesia. Asia diría que en favor le ofrecería algo de té, pero Zero recordó que la presidenta lo estaba esperando en el club y Zero diría que recordó que tenía algo que hacer. Asia diría que estaba bien y que la visitara cuando tuviera tiempo. Zero diría que sí, despidiéndose de Asia, marchándose a la academia, diciéndose en la cabeza: qué chica más amable. Zero al llegar a la academia, las chicas lo verían y se quedarían con los ojos cuadrados de lo guapo que es y dirían que es más guapo que Kiba. Los chicos se alarmarían y rogarían a Dios que él no se metiera al instituto. A Zero no le importaría nada de lo que decían, así yendo al club. Zero llegaría al club y cuando abrió la puerta sería regañado por Rias diciéndole que no se acercara a la iglesia porque es zona enemiga. Zero diría que está bien. Akeno abrazaría a Zero por la espalda poniendo sus enormes senos en la espalda de Zero. Zero al sentir eso se pondría muy rojo y se diría que suertudo, poniendo una cara de triste. Yuto los vería con una sonrisa. Con Echo solo mostraría una cara neutra. Rias diría que suelte a Zero, que él es de su propiedad. Akeno diría que no es cierto, solo porque ella viviera con él no significaba que fuera de su propiedad. Zero se soltaría de Akeno. Rias y Akeno verían que Zero estaba muy rojo, así sacando una pequeña risa. Rias le diría a Zero que tenía que venir a la academia. Zero preguntaría que para qué. Rias contestaría que es para estar todos juntos. Zero diría que si. Rias le mostraría sus útiles y su mochila y sacaría un uniforme del instituto de hombre y diría que empezaba mañana. Zero diría que si. Akeno le diría a Rias que habían encontrado un demonio callejero, así yéndose a donde estaba el demonio, encontrándolo, así pasándolo de las. Rias le diría lo mismo a Issei diciendo sobre las piezas del ajedrez, diciéndole sobre sus poderes especiales. Entonces
entonces Zero ve a la demonio, entonces el demonio empieza a decir algo huele muy mal pero también hay un delicioso aroma, serás dulce o amargo mostrándose, entonces todos la ven Issei diciendo Pais Rías diría que no son como cree Issei dirá que es solo una exhibicionista, Rías diría que en el nombre del clan Gremori sería destruido, la demonio diría que pintara su cuerpo como su pelo, maldita mocosa, así la demonio empezaría a lanzar ácido por los pechos, así Issei se asustaría, todos lo esquivarían, entonces Rías le diría Yuto, así Yuto entonces desaparecería, Issei dirá que había desaparecido, Rías diría que Kiba es el caballo, su especialidad es la velocidad, entonces Kiba aparecería cortándole los brazos al demonio, empezaría a gritar por el dolor así convirtiéndose, entonces Koneko se acercaría y se diría que es peligroso, el demonio abriría una boca así tragándose a Koneko, y se gritaría Koneko pero Rías le diría que no se asustara, entonces la boca del demonio se empezaría a abrir, Rías diría que Koneko era la torre y su especialidad es la fuerza sobrehumana, entonces Koneko mandaría a estrellarse con un muro al demonio, entonces la mano del monstruo iba a atacar a Rías, Zero partió con su sable y se agarraría a Rías así a que no se acercaría al demonio electrocutándole y después Rías matándole, y Issei diría que el que pieza es así diciéndole a Issei que es una torre, entonces todos se irían al club nota. Aquí Issei será una torre porque quiero que Zero sea el peón de Rías. En el club del oculto Rías le diría a Zero que si podría acompañar a Issei a hacer un contrato, Zero diría que sí, Issei diría gracias por tu ayuda. Zero y Issei llegarían a la casa del cliente pero Issei se sentiría extraño, Zero tocaría la puerta pero se abriría sola, entonces pasarían los dos, Issei pisaría algo cuando vio sus dedos dijo que era sangre, entonces Zero y Issei verían unos cuerpos de personas, entonces Zero vería a una persona que les dijo un humano que hace tratos con demonios debe ser eliminado igual que ustedes asquerosos demonios, entonces verían que es un padre, así se presentaría como Fred Selsen sacando una espada de luz y una pistola, así Issei sacaría su Buster Gear y Zero sacaría su sable y su pistola atacando a Fred con su pistola, Fred lograría esquivar las balas de Zero y atacaría a Issei con su espada, Issei lo esquivaría pero Fred le dispararía en el pie así cayendo al suelo, Zero se enojaría e iría a atacar a Fred, usaría su dash, lo atacaría blandiendo su sable, Fred también atacaría a Zero con su espada de luz pero cuando chocaron las espadas la de Fred se rompió, así Zero aprovechó y le dio un corte en el estómago, Fred daría un salto hacia atrás y diría ¿cómo es posible que un maldito demonio pudo atacarlo? Entonces Asia gritaría por ver un muerto, Fred diría que si ya terminó de poner la barrera mágica, Asia no respondería, Fred le diría que se le había olvidado que ella era una principiante, así que le diría que esto es lo que le pasaba a las personas que eran tentadas por los demonios, pero Asia voltearía y vería a Zero y se quedaría mirándolo, Fred diría que se conocen, Zero se disculparía con Asia porque él era un demonio, Fred sacaría otra espada de luz e intentaría pelear con Zero pero Asia se pondría enfrente y diría que no lo hiciera, que Zero era bueno, que lo dejara vivir, Fred diría que se quitara pero Asia no lo haría, así Fred le cortaría la ropa y la pondría contra la pared, cuando iba a tocar a Asia Issei le daría un puñetazo derribándolo, Fred se enojaría e iría a atacar a Issei pero un círculo mágico se abriría de allí saliendo que iba a pelear con Fred junto con todo el clan, cuando Fred ve a más demonios empieza a regañar y a golpear a Asia por no haber hecho bien su trabajo haciendo que Zero se enoje y le lanza un Buster Shot, Fred lo vio y lo logró esquivar, entonces el disparo le dio a la pared de atrás destruyendo toda la pared, Fred diría que cómo es posible pero Rías percibiría que más ángeles iban a venir, entonces empezarían a teletransportarse pero Zero y Issei dirían que tenían que salvar a Asia, Rías diría que solo los de su clan podrían usar los círculos mágicos así teletransportándose dejando a Asia, Issei y Zero gritaría a Asia. Fin de la tercera parte.